Una empresa china acaba de pagar 1.160 millones de euros por 3 franquicias de Ubisoft: Assassin's Creed, Rainbow Six y Far Cry. Las metieron en una empresa nueva y Tencent pagó más por esas 3 que lo que vale Ubisoft entera en bolsa. Esto es la autopsia de Ubisoft. En los 90 abren el estudio de Montreal. Rayman llega en 1995 y los pone en el mapa. Después se suben al tren de Tom Clancy's con Rainbow Six, Ghost Recon y Splinter Cell, que llegó a comerle terreno a Metal Gear. Y en 2003 sale Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Luego en 2007 llega Assassin's Creed, Damasco a vista de pájaro, y el salto de fe que cambió el género. Aquello era nuevo, era la hostia, y lo había hecho Ubisoft. Durante 15 años los franceses mandan en el mundo abierto, hasta que dejaron de mandar. Ubisoft inventa un molde: mundo abierto, torre para desbloquear el mapa, iconos por todas partes, misiones copiadas y pegadas, una historia medio decente pegada con cola entre tanto relleno, y ese molde lo meten en todo. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon, The Crew, Avatar, el mismo juego con piel distinta. Al principio estaba bien, hasta que daba pereza hasta pensar en ponerlo. A Ubisoft le daba igual, mientras los números cuadraran. Watch Dogs Legion en 2020 salió flojo. Un año más tarde llegó Far Cry 6 y fue peor. Y eso después de Ghost Recon Breakpoint en 2019, que se la pegó tan fuerte que tuvieron que parchearlo durante años. Y mientras la fórmula se caía a pedazos, llegó el golpe que no se esperaban. Verano de 2020, una avalancha de denuncias revienta Ubisoft desde dentro. Casos de acoso sexual y agresión en Montreal, en París, en Toronto, con nombres y apellidos, caras conocidas dentro de la empresa. Ives promete limpiar la casa. El 2 de julio de 2025, el tribunal de Bobigny condena a 3 exdirectivos. Ives llevaba más de 3 décadas al frente y dijo públicamente que no estaba al tanto, y nosotros nos lo creemos. Beyond Good and Evil 2 lo anunciaron en 2008. Desde entonces solo hemos visto 2 trailers y ni un segundo de gameplay real. En 2026, ¿sabes qué ha salido de ese juego? 3 ofertas de empleo y un parche de aniversario al original. En 2022 superó a Duke Nukem Forever como el desarrollo más largo de la historia, un récord que no se esperaban. Michel Ancel, su creador, sale en septiembre de 2020, no por las buenas. Su equipo lo había denunciado internamente ya en 2017, pero como tenía relación cercana con Ives, no pasó nada hasta que estalló el Me Too. El proyecto se queda huérfano. Lo recoge Emile Morel. En 2023 fallece. A todo esto, Ubisoft se dedica a perseguir la última moda: NFTs. Montan Ubisoft Quartz. El primer juego que recibe NFTs es Ghost Recon Breakpoint, un juego ya muerto en 2021 que apenas jugaba nadie. Los jugadores los destruyen en las redes. Ubisoft acuñó el último digit el 17 de marzo de 2022. En abril anunció que paraba los NFTs en Breakpoint. 4 meses les duró la gracia. Ese patrón se repite siempre. Llegan tarde a la moda y la cierran a los pocos meses. Hyperscape llegó en 2020 y lo cerraron en 2022. Quartz aguantó meses y ahora venden a los inversores que la IA generativa va a salvarles. Skull and Bones, 11 años de desarrollo. Empezó en 2013 como expansión de Assassin's Creed 4, Black Flag. 6 retrasos oficiales. Salió en febrero de 2024. Ives dijo que era un juego cuádruple A, una categoría inventada para cobrar 70 pavinis. El juego era un Sea of Thieves sin alma, con el detalle más absurdo: tú no eres un pirata, eres un barco. Nadie lo paró porque cuando llevas 11 años y cientos de millones invertidos, ¿qué le va a hacer? Tienes que sacarlo y rezar. Rezaron mucho y no funcionó. Philippe Tremblay, director de suscripciones de Ubisoft en enero de 2024. Los jugadores tienen que sentirse cómodos con la idea de no ser dueños de sus juegos. 2 meses después, el 31 de marzo de 2024, apagan los servidores de The Crew. 10 años funcionando. ¿Lo habías comprado en digital o en físico? ¡Pum! Mensaje de error. Un pisapapeles de 60 pavos en tu estantería. Los jugadores demandan a Ubisoft en California en noviembre de 2024. ¿Sabes qué responden los abogados? Que los jugadores no debieron tener expectativas de propiedad sobre el juego. Compraste un disco, lo metiste en tu consola y Ubisoft te dice, con abogados de por medio, que nunca fuiste dueño de eso. En marzo de 2026 les cae otra demanda en Francia. UFC Choisir. Se les viene encima por lo mismo.
nace el Stop Killing Games, más de 1,3 millones de firmas verificadas para febrero de 2026, debate político en la Comisión Europea. Star Wars Outlaws, agosto de 2024, era la apuesta gorda del año para Ubisoft. Tenían a Disney detrás y la marca más potente de toda la cultura pop. Primer mes, 1 millón de copias vendidas, según la prensa especializada. Un Far Cry normal vende varios millones de salidas. Un Star Wars debería haber arrasado. Además, no lo lanzaron en Steam, solo Epic y Ubisoft Connect. Cuando ya era evidente que se hundía, en noviembre lo llevaron a Steam. Pico histórico de Outlaws en Steam, 3.397 jugadores simultáneos. Assassin's Creed Shadows, que sí salió en Steam el primer día, 64.825 en el primer fin de semana, casi 20 veces más. Cathy Best culpa a Star Wars, dice que la marca estaba en aguas turbulentas. El tío pagó la licencia más cara de la cultura pop y cuando explota culpa a la licencia. Y entonces suelta esto en una llamada a los inversores. En el mercado tan exigente de hoy, entregar simple calidad ya no es suficiente. El CEO de Ubisoft está diciendo que ya no basta con entregar calidad, porque los jugadores son muy exigentes. El precio de la acción cae a mínimo de 2015, casi 10 años de retroceso en bolsa de un golpe. 20 de marzo de 2025, 2 retrasos después, sale Assassin's Creed Shadows, Japón feudal. Salió bien, buenas ventas, segundo lanzamiento de la saga con mayor recaudación en su primer día, solo por detrás de Valhalla. Cuando tienes esa marca y ese hype, tienes que romper récords. Shadow no rompió ninguno, y mientras tanto, más de 2.000 despidos entre 2022 y 2026. The Division Heartland cancelado, Ex-Defiant cerrado los 6 meses de abril. 27 de marzo de 2025, Tencent le mete 1.160 millones en una subsidiaria nueva, Ubisoft Nova SAS, presentada como Vantage Studios. Dentro, Assassin's Creed, Rainbow Six y Far Cry. Es Tencent diciéndote a la cara que lo único que aquí vale algo son esas 3 franquicias. Y no es la primera vez. En 2018 los Guillemot ya llamaron a Tencent para frenar a Vivendi, que intentaba comerse Ubisoft a la fuerza. Tencent lo salvó, se quedó con un 5%. Esa fue la primera vez que los Guillemot le debieron algo a China. Esta es la segunda. A la tercera basta todo el pescado vendido. ¿Quién dirige Vantage Studios y por tanto quién manda ahora en Assassin's Creed? Charlie Guillemot, el hijo del CEO. Casualidades. En 2014 entra en Outliant, un estudio que hacía un juego de criar caballos en navegador. Ubisoft lo había comprado en 2011. Charlie llega directamente como codirector, recién salido de la universidad, con 35 personas a cargo. En su etapa allí la lía con un tráiler de Tom Clancy's Elite Squad, que mostraba un puño en alto. La gente lo identificó con el símbolo de Black Lives Matter. En plenas protestas por George Floyd, Ubisoft tuvo que pedir perdón públicamente. En 2021, Charlie deja Ubisoft para montar una empresa de NFTs, Unagi, juego de fútbol fantasy en blockchain. Recaudan 12,3 millones de dólares en financiación. 4 de ellos vienen directamente de Binance Labs. El CEO de Binance, por cierto, se declaró culpable en 2023 ante la justicia americana de fallos graves en su programa antilavado. El mercado de NFT revienta. Unagi pivota al baloncesto, después al anime, al final a avatares de IA. Apilaron todas las modas tóxicas de los últimos 5 años en una empresa y cuando no funciona, Charlie vuelve a casa. El 16 de julio de 2025, papá le da las llaves de Assassin's Creed, Rainbow Six y Far Cry. Y la pregunta es, ¿quién mató a Ubisoft? Ubisoft mató a Ubisoft. Tencent no mata, solo se acerca cuando ya huele el cadáver.